Kol Tuv Sefarad es un proyecto de Torah para Todos del rabino Juan Mejía. Para ayudarnos en nuestro proyecto, por favor, suscríbase a este canal o dele me gusta a este video. Bruhim Habein. Bienvenidos. Shalom, queridos Jabrim y Javerot, bienvenidos a un video más de Parashat HaShavua en koltuvsefarad.com. Hoy con la sexta aliyá de Parashat Vezot HaBerajá, la cual se encuentra en el capítulo 33, versículo 27, al capítulo 34, versículo 12 del libro de Devarim. Y a pesar de que todas las demás parashiot de la Torah tienen 7 aliyot, Vezot HaBerajá, que es la última parashá de la Torah, solo tiene 6. ¿Por qué? Porque se lee en Simchat Torah e inmediatamente después de leer esto, que es el final del libro de Devarim, el final de Deuteronomio, el final de la Torah de Moshe, volvemos al comienzo y leemos la primera aliyá de Bereshit y así cíclicamente hasta el fin de los tiempos seguiremos en este ciclo de la Torah. ¿Qué pasa en nuestra aliyá? Pasan muchísimas cosas. Termina la bendición de Moshe a las tribus. Luego Moshe sube al monte Nebo frente a Jericó y ve la tierra. Dios le muestra la tierra prometida y le dice, esta es la tierra que le prometí a Abraham, Isaac y Jacob y tú no vas a poder entrar. Acto seguido muere Moshe. Vayamot Sham Moshe Eved Adonai Beretz Moab al pi Adonai, y murió ahí Moshe, el siervo de Dios en la tierra de Moab, de acuerdo a la voluntad de Dios, pero también al pi significa con la boca o por la boca de Dios. Y hay un midrash hermosísimo que dice que Moshe muere con un beso de Dios. Y no solo eso, sino que Dios mismo lo entierra. Moshe es enterrado por Dios en Monte Nebo, nadie sabe dónde está su tumba, y luego hablamos de la transición. Ahora que Moshe se fue, la gente se da cuenta, lo lloran 30 días y pasa el liderazgo a Josué. Inmediatamente después en el Tanaj tenemos el libro de Josué y viene la historia de la conquista de la tierra de Israel. Entonces esta es una parashá muy llena de muchas cosas que podríamos aterrizarla, pero quiero enfocarme en una frase, que es una frase muy interesante y es una frase sorprendente en muchos aspectos, que es la frase número 10, el versículo número 10 del capítulo 34, el versículo antepenúltimo de la Torah, que dice, Velo kam navi od be Israel que Moshe. Y no se levantó otro profeta en Israel como Moshe. Asher yeda'o Adonai panim el panim. Quien Dios lo conoció. No quien conoció a Dios, sino a quien Dios conoció cara a cara. Entonces aquí tenemos dos misterios. ¿Cuál es el primer misterio de este pasuk? Este es el final de la Torah. Moshe acaba de morir. Hay muchísimas discusiones, particularmente entre los mefarshim medievales, de quién escribió estos últimos versículos de la Torah. ¿Cierto? Si es Moshe, hay mefarshim que dicen Moshe escribe estos versículos con lágrimas en los ojos. Hay quienes dicen, por ejemplo, Abraham Ibn Ezra dice que estos versículos fueron escritos por Yehoshua, que fueron escritos después de la muerte de Moshe. Y hay toda una polémica, ciertamente las nuevas teorías críticas sobre la autoría de la Torah pues tienen un precedente fuerte en estas discusiones clásicas, pero no es sobre eso que me quiero enfocar. ¿Cómo puede la Torah, acabando de morir Moshe, decir y no habrá, y no hubo y no habrá otro profeta en Israel como Moshe? O sea, los tiempos verbales de esta frase no tienen sentido en este. O sea, esta sería una cosa muy bonita de poner al final del Tanaj, ¿cierto? Nosotros podríamos poner control X y tomar este versículo y ponerlo al final del libro de Crónicas, al final del Tanaj. Y miren, si ven, no hubo ningún profeta como Moshe en toda la historia, ni Isaías, ni Zacarías, ni Jeremías, ni Ezequiel, ni ninguno de estos fue como Moshe, a quien Dios conoció cara a cara. Pero no, lo estamos diciendo en la misma Torah. ¿Por qué? Porque la Torah de Moshe, porque esta experiencia de conocer
a Dios cara a cara, de ser conocido por Dios, este contacto íntimo. La da'at es conocer. En la Biblia tiene connotaciones íntimas, tiene connotaciones muchísimas. Yo entiendo cómo funciona. Esto es un encuentro cara a cara entre el ser humano y Dios, algo que no pasó antes y que no se ha repetido y que no se va a volver a repetir. Al menos eso es lo que creemos nosotros en el judaísmo, que la experiencia de Moshe es fundamentalmente diferente al de todo el resto de la humanidad, y que a partir de ese nexo, a partir de ese momento en el monte Sinaí en que Dios y Moshe se encuentran, todo cambia. Todo cambia. Y estamos constantemente volviendo a ese punto. Y me gustaría, creo que ha sido popular, mostrarlo con dibujitos. Muchas religiones, particularmente el cristianismo, ven la Torá como una base, ¿cierto? La Torá es la base de los profetas son la base de su escritura, del Nuevo Testamento. Entonces la Torá aquí tiene una función de prefiguración, es decir, el rol de la Torá es un rol que definitivamente desde el punto de vista cristiano, una vez la Torá lo cumple, ¿para qué necesitamos la Torá? ¿Cierto? Si el punto de la Torá es anunciar, prever, fundamentar lo que viene después, pues lo que viene después debe ser mucho más importante que lo que viene antes. Y en efecto, en las encíclicas de Pablo, básicamente todo esto, lo que es la Torá judía, lo que es el Tanaj, pierde valor frente a la nueva revelación. Pero no es esta la forma en que los judíos vemos nuestros textos. Para el judío, la experiencia de Moshe en el monte Sinaí, este conocimiento de Dios cara a cara, toma forma en la Torá. Y todo lo que viene después, ya sean los Nevi'im, los profetas, ya sean los Ketuvim, los escritos, los salmos, proverbios, etc., ya sea la Torá oral, el Talmud, la Mishnah, todo esto son simples esfuerzos de entender mejor la Torá, que es el protocolo, que es la crónica de este encuentro entre el hombre y Dios, entre Moshe y Dios particularmente. La Torá nunca es simplemente algo sobre lo que estamos construyendo. La Torá es la gran pregunta. La Torá es lo que nosotros estamos tratando de descifrar. Todo lo que viene después, la Biblia hebrea, lo que se llama el Tanaj, el Talmud, la Kabbalah, la filosofía, todo esto es un esfuerzo de volver a este momento primigenio, de volver a este encuentro entre Moshe y Dios y entender cómo fue que sucedió. ¿Cómo fue que sucedió? Porque es un milagro, es el milagro más increíble que un ser limitado pueda conocer a Dios y pueda ser conocido por Dios cara a cara, sin morir, como lo hizo Moshe. Entonces, esta es la pregunta fundamental de la Torá. Es la pregunta fundamental de la experiencia religiosa judía, y por eso es que nosotros siempre estamos volviendo a la Torá. La Torá no es algo que leímos, ¿cierto? Terminamos como Harry Potter, lo leímos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? Leímos el octavo libro, fantástico, y ya no tengo que volver a leerlo, si lo quiero volver a revisitar, ¿cierto? Yo, por ejemplo, cada 3, 4, 5 años me leo el Quijote otra vez porque me encanta, pero leer la Torá es diferente a leerse el Quijote o a releer el Quijote. Porque el pueblo judío está en constante diálogo con la Torá. Jamás dejamos de leerla. Jamás dejamos de leerla. Siempre estamos volviendo a ella. Y todo lo demás que hemos hecho a nivel textual, todo lo demás que hemos hecho a nivel interpretativo es volver a este espacio, es volver a estas preguntas fundamentales. Y por eso, Javerim y Javerot, Velo Kam Navi Od Be Israel.
no se levanta otro profeta en Israel como Moshe. ¿Por qué? Porque esta frase, este versículo 10, no está escrito en la Torah de una manera narrativa, está escrito subespecie eternitatis, es decir, esto es viéndolo desde la perspectiva de Dios. Esto no va a volver a suceder. Velo kam navi od Israel que Moshe. En el pueblo judío no hay otro referente. Esta es nuestra constitución. Aquellos de ustedes que saben un poquito de leyes o que son abogados entienden. En una constitución yo puedo enmendar la constitución, puedo enmendar la constitución, puedo tener cosas derivadas de la constitución, pero yo no puedo deshacerme de la constitución. O sea, tengo que hacer un cambio fundamental donde todo el mundo esté de acuerdo para llegar a este cambio de la constitución. La constitución es lo que define todo lo demás. En el libro de Devarim estudiamos cómo sé yo si un profeta es falso. Si viene y me dice, a lo que dijo Moshe, no le paren atención. No, adiós. Usted no puede ser un profeta. Usted viene aquí a cuestionar el valor fundamental de este encuentro entre Moshe y Dios. Usted ya no está jugando el judaísmo. Ya esto está más allá, está por fuera. La caja que define, la pregunta que define al judaísmo es esta experiencia. ¿Cómo puede un ser humano, carne y hueso, con todas sus limitaciones, entrar en una relación panim el panim con Dios, cara a cara? Y por eso es que nosotros, el pueblo judío, jamás va a abandonar la Torah. Jamás vamos a dejar de leerla. Porque cada vez, cada año sacamos sabiduría infinita, consuelo infinito, conexión infinita. Del mismo texto, las mismas palabras, las mismas letras, no han cambiado en 3000 años. Pero este es nuestro foco de sentido. Esta es la forma en la que nosotros nos conectamos con este momento en el monte Sinaí, donde Dios, la realidad absoluta del universo, de todo lo que ha habido y todo lo que habrá, entró en contacto con un ser humano limitado. Y nosotros sabemos que esto sucedió. Y esta experiencia fundamental de Moshe define nuestra religión y define nuestro paso y define nuestro camino. La Torah no es simplemente algo que está promoviendo algo que viene después. Todo el judaísmo es una nota al pie de la Torah. Y la Torah es una nota al pie de esta experiencia que tuvo Moshe en el monte Sinai y también de la experiencia que tuvimos todo el pueblo de Israel. Por eso en Parashat Nitzavim nos dice, todos los judíos estuvimos en el monte Sinai. Porque esta no solo fue, sí, Moshe estaba hablando panim el panim, pero nosotros vimos a Dios y a Moshe hablando panim el panim. Escuchamos, estábamos ahí pegando oreja en la puerta diciendo, Dios está comunicándose con un ser humano. ¡Qué milagro más sorprendente! Y esa es una experiencia de la que no queremos salir. Por eso no abandonamos la Torah. Por eso este versículo 10 está en tiempo presente. No es, y no habrá, ¿cierto? O sea, aquí no estamos hablando de futuro y no habrá profeta. No, no. No hay profeta. No Kamnavi, no se levanta más profeta en Israel como Moshe. Este es el punto de vista eterno. O sea, esta frase prácticamente solo la podría decir Dios. Moshe no puede saber esto. Moshe no puede decir, y no habrá otro como yo. No, no. Esta frase, de cierto modo, expresa el punto de vista de Dios. Yo ya me comuniqué con un ser humano. Este es el regalo que le di al pueblo de Israel. Entreténganse con esto. O sea, inspírense con esto. Próximo año, cuando lleguemos a Besot HaBerajá, no habrá una séptima aliyá de Besot HaBerajá. ¿Por qué? Porque estaremos volviendo al Génesis, volviendo al comienzo. La Torah es infinita, la Torah nos rodea, nos abraza, nos contiene y nos impulsa hacia adelante. Para Kol Tuv Sefarad se despide el rabino Juan Mejía. Shalom.